Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Informe Orwell. Hoy quiero hablar, evidentemente, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, es decir, en Venezuela, pero quiero hacer referencia específicamente a dos videos que han empezado a robar el día de hoy. Uno es la intervención del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos hablando sobre el tema de Venezuela. Y el segundo video es relativo a unas declaraciones que dio Edmundo González en una entrevista en la que le preguntan qué espera él de la comunidad internacional y él tiene, digamos, una respuesta que yo considero que se podría mejorar. Quiero poner un poco en contexto antes de pasar a ver los videos y luego les voy a hablar más a fondo sobre ello. Durante los últimos meses, evidentemente, hay, diferentes grupos de opinión pública, si se puede decir de alguna manera, que están tratando de empujar hacia distintas direcciones. Evidentemente, hay un grupo que habla constantemente y trata de igualar o de hacer parecer que el liderazgo de María Corina es más de lo mismo, que viene de Capriles y de Guaidó, etcétera, y de estos grupos socialdemócratas y socialistas que estuvieron secuestrando la oposición en el pasado, algo con lo que yo estoy en lo absoluto en desacuerdo, porque la historia de más de 10 años antes de que María Corina fuera la abanderada de la oposición así lo demuestra. Después, claro, cuando una persona asume el liderazgo de un país, como es de facto el hecho de María Corina, se necesitan hacer, ciertas alianzas que no siempre son del todo, yo no diría positivas, sí, por supuesto que algunas no lo son, pero que no son siempre fáciles de tragar y que inclusive no gustan a los propios líderes políticos, pero que son necesarios debido a ciertas composiciones políticas o hechos que ocurren en el momento. Es decir, en el caso de Venezuela, digamos, es más fácil escoger las alianzas que tú quisieras tener en un entorno democrático porque tú sencillamente dices, bueno, yo quiero cogobernar o yo quiero ejercer mi oposición con este y este grupo y me voy a parar acá y de acá no me voy a mover, a cuando estás ante una tiranía que literalmente va a asesinarte y tienes básicamente que replegarte y tratar de construir, un compacto social mucho más grande. Hay gente que desde la derecha trata de decir que no, que esto es un tema ideológico, que si no es alguien súper, ultra, ellos dicen de extrema derecha, ultra radical, esto no va a salir, y eso es realmente desacertado, no es cierto, porque realmente lo de Venezuela trasciende a un tema ideológico y hay gente que ha optado por sencillamente pegarle a Edmundo González y criticarlo no de forma constructiva, sino destructiva. Y hoy en día, nos guste o no, pues probablemente no. En unas elecciones abiertas, democráticas, obviamente yo no hubiese votado por alguien como Edmundo González, eso está claro, pero hoy en día es nuestro presidente ante la comunidad internacional. Y los venezolanos tenemos dos opciones. La número uno es tirar a Edmundo González debajo de un autobús y olvidarnos de cualquier acción internacional, cualquier coalición, cualquier medida de presión internacional y cualquier acción que pueda perturbar al régimen en otros 6 años más, por lo menos. O podemos tratar de sumarnos en este vehículo, que es nuestro único vehículo a la libertad que tenemos en este momento, y tratar de empujarlo con todas nuestras fuerzas pese a nuestras diferencias de pensamiento. Y es allí donde estoy yo en ese momento, tratando de sumar de forma constructiva de las formas que yo puedo hacerlo. Les voy a mostrar el video de Edmundo González. Les voy a mostrar primero el video de Edmundo González y luego les voy a mostrar el del embajador de Estados Unidos ante la OEA. You anticipate asking of the new administration, what is your hope that the United States could do, and frankly, the international community more broadly? I mean, the international community, what we ask is for more pressure on the Maduro regime. That's the only language they understand. Pressure, international pressure, and more international pressure to have a political result. We discussed that with the president, former President Biden, and with some leaders of the new administration as well.
I am expecting to have a meeting with Secretary Rubio as soon as he is confirmed. We are sure that he is aware of the situation. I mean, but we want to stress the situation and take them publicly. I mean, you see. I can confirm that Secretary Rubio is very much aware of the situation. I've testified before him in the U.S. Senate on Venezuela several times, and his questions are always insightful and full of wisdom in terms of his approach. So he clearly knows these issues and feels them in his heart. Do you anticipate that Venezuela will be a high priority in the Trump administration in the context of trying to return democracy to the country, or where do you see that falling out? I used to say that Venezuela was not a priority in the U.S. foreign policy. I was to say that. But after being here for a few days and talking with some officials, I now have the feeling that Venezuela has become a more interest for the U.S. foreign policy. There's something has been changed in the last few weeks, in the last few months, and I think now they are more interested in having a result in the Venezuelan political crisis. I think what changed was really the bald theft of election results that were consummated on January 10th. There's no denying that now, right? Yeah, exactly. Yeah. Because it was amazing, the results. I mean, it's more than 7 million voters support my candidacy. And this is a desperate sign of 25 years in power is a lot of time. And this is a very heavy burden. Bien, ya vieron el video de Edmundo González. Hace rato en mi cuenta de X hice una publicación en la que sugería al presidente de Venezuela, al presidente legítimo de Venezuela, optar por un lenguaje mucho más pragmático, mucho más agresivo y realista con la situación que enfrentamos hoy en día en Venezuela, porque decir, bueno, sí, necesitamos más presión, yo entiendo que Edmundo González viene del mundo diplomático, pero realmente eso no nos va a sacar del problema en el que estamos hoy en día. Yo pienso que el presidente de Venezuela debe aprovechar cada oportunidad ante los medios internacionales y ante sus interlocutores políticos para repetir una y otra vez y hacer entender a la comunidad internacional que esto no es un tema político, porque no es un tema político, no es un tema ideológico, esto es un tema netamente policial y militar, es decir, esto es un tema en el que un Estado ha sido secuestrado por un grupo narcotraficante y para que ese Estado pueda recuperar su legitimidad y soberanía y atender a los rigores y valores democráticos de Venezuela que se han implantado en Occidente y que hoy no aplican en Venezuela, hace falta concretar diferentes tratados internacionales que permiten ofrecer ayuda internacional militar para desalojar a grupos terroristas que hoy atentan contra la soberanía de nuestra nación. Ese es el punto número uno. Entonces, insisto, de forma muy constructiva, es importante cambiar el lenguaje. ¿Y por qué hay que cambiar el lenguaje? Bueno, ahora sí les voy a mostrar el video del embajador de Estados Unidos ante la OEA, que ese lenguaje, el lenguaje desemboca posteriormente en decision makers y en policy makers, y eso es lo que finalmente puede reflejar una acción que realmente constituya una salida a la crisis en nuestro país. Les voy a mostrar el lenguaje empleado por el embajador de Estados Unidos ante la OEA y seguimos profundizando en esto. Punto tan importante el día de hoy, como ya lo dijo el secretario de Estado Rubio en la sesión en que fue confirmado como secretario de Estado la semana pasada, dijo que es un órgano de narcotráfico el que está en realidad en poder en Venezuela, contrariamente a todo lo que prometieron a la hora de las elecciones. Nosotros sabemos que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos y es él quien debería ser reconocido como el legítimo presidente de Venezuela. La voz de los venezolanos no ha sido atendida y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en ese país va la mano en la mano con abusos flagrantes de los derechos humanos,
como lo vemos en el leucoide. Maduro ha mostrado una desatención, por no decir una falta total de respeto para lo que es el derecho de la ley. Y esto no es algo que puede ser inestabilizante solamente para ese país, sino que es una fuerza de desestabilización para toda nuestra región, que va a venir a exacerbar las crisis de migración, emigración y migración todo lo largo del continente, en donde, como lo ha dicho Venezuela, se va a ir entregando pasaportes falsos a gente como es Hezbollah, entre otros. Pedimos que todos hagamos hasta lo imposible por atender a que Maduro cumpla con su cometido y que se termine una buena vez por todas con El embajador de Estados Unidos, como ustedes pudieron ver, dijo de una forma muy clara: uno, Venezuela representa un grave riesgo a la seguridad del hemisferio, a la seguridad regional y evidentemente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Número dos, Venezuela no tiene un gobierno, tiene un cartel del narcotráfico cooptando el gobierno y ejerciendo funciones ejecutivas a partir de un grupo criminal. ¿Esto qué implica? Amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, amenaza a la seguridad nacional y un grupo criminal y terrorista haciendo funciones de poder. En estas palabras del embajador de Estados Unidos está toda la clave del asunto. La clave del asunto es que, insisto, no es un problema político, no es un problema ideológico, no es un problema democrático tampoco, porque nosotros tenemos un gobierno legítimamente electo por el pueblo venezolano, tenemos las actas, lo podemos demostrar. Si mañana sacamos al chavismo de Miraflores, donde están ellos ocupando ilegalmente, ahí ya tenemos nuestro gobierno constituido. No es que va a haber un caos y van a salir siete grupos extremistas terroristas a matarse para tomarse el poder, como ocurre en Medio Oriente. No, nada de eso va a pasar. En Venezuela ya hay un gobierno establecido. Lo que pasa es que el gobierno no puede llegar a Miraflores porque hay unos matones criminales que matan a todo el que intente llegar ahí. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una fuerza superior para quitar a esos matones y poder establecer a nuestro gobierno legítimo. Entonces es importante, insisto, que el presidente de Venezuela recuerde esto en cada una de sus entrevistas, en cada una de sus reuniones bilaterales, en cada una de sus reuniones con funcionarios de alto calibre en Estados Unidos. Ellos lo saben, pero el presidente de Venezuela es el que lo tiene que decir ante el mundo. Si el presidente de Venezuela no lo dice ante el mundo, difícilmente se vaya a poder legitimar o ejecutar alguna acción que realmente nos vaya a conceder la libertad en nuestro país. Entonces, insisto que trato de hacer todo esto de la forma más constructiva posible para el bien y la libertad final de nuestra nación después de más de 25 años de este martirio comunista. Insisto, el lenguaje es muy importante, el camino está trazado, está muy claro, y en Estados Unidos, insisto, lo tienen claro. Estas palabras del embajador, fíjense que él menciona a el secretario de Estado Marco Rubio, que el secretario de Estado Marco Rubio lo ha reconocido en su audiencia de aceptación para el puesto ante el Senado. Es decir, el gobierno de Estados Unidos lo sabe, pero el presidente de Venezuela lo tiene que decir. Él tiene que decir, miren, en Venezuela hay un narcoestado. Yo ni siquiera lo llamaría narcoestado, porque es que, digamos, el concepto de narcoestado es como que hay un estado constituido que se ampara en el narco. Yo creo que más un narcoestado es algo similar a lo que ocurre hoy en México. En Venezuela hay un estado fallido, cooptado por grupos criminales y narcotraficantes, sí, pero no hay un estado operativo en funcionamiento. Hay un grupo de criminales y terroristas atrincherados en Miraflores con las armas de los venezolanos que están matando a todo el que intente una vida democrática en Venezuela. Y la única forma es invocar a los tratados internacionales de defensa de soberanía nacional para poder salir de esta crisis.
Entonces, insisto, creo que un cambio de narrativa es importante por parte del presidente de Venezuela, y de mi parte voy a seguir apoyando con mi voz, mis sugerencias, mis contactos y de todas las formas posibles a este vehículo, porque insisto, con las virtudes y los errores que pueda tener el vehículo que tenemos hoy hacia nuestra libertad, este es el único vehículo que tenemos y que vamos a tener en los próximos años. Destruir este vehículo es destruir nuestras propias aspiraciones de libertad en Venezuela, al menos en muchos años más, porque recuerden que hace un año absolutamente nadie se acordaba de Venezuela, nadie hablaba de la situación de Venezuela. La tiranía de Maduro se había normalizado dentro y fuera del país, no era solo afuera. Adentro también se había normalizado la convivencia con enchufados y con todos los chavistas asquerosos que han destruido a nuestro país. Entonces, dentro de las críticas que algunos sectores puedan tener, es importante entender que sin esta estrategia que diseña María Corina para ir a elecciones en un entorno completamente injusto, todos lo sabemos, sin toda esta iniciativa y luego la demostración de que Maduro efectivamente se robó las elecciones y todo lo demás, la comunidad internacional no tendría el mínimo interés en hablar de Venezuela y en hacer ningún tipo de presión para un cambio de régimen. Entonces, insisto, dentro de las visiones negativas que algunas personas puedan tener, rescatemos lo positivo, que es que tenemos un vehículo que nos permite hoy, número uno, tener a Venezuela como eje de discusión internacional, y número dos, que nos va a permitir negociar lo que necesitamos negociar para finalmente alcanzar nuestra libertad. El vehículo puede que se haya desviado un poquito, pero si empujamos con fuerza entre todos, creo que podemos enderezarlo y finalmente vamos a poder regresar a nuestro país. Muchas gracias.